¿Y cómo el Señor lleva este propósito a cabo? ¿Cómo llega Pablo aquí a este lugar? Previamente avisado por el mismo Espíritu Santo, ya le dice: mira, Pablo, tú vas a ser apresado, tú vas a sufrir prisiones. Y nosotros podríamos decir: pero no es justo. ¿Cómo va a ser que si yo estoy en la voluntad del Señor, ahora voy a sufrir prisión por hacer lo que tengo que hacer, por adorar a mi Dios, por predicar la palabra? ¿Cómo un impío me va a venir a poner en prisión cuando yo soy hijo de un rey y estoy bajo su voluntad, bajo su cobertura? Y aquí, hermanos, este también es un error donde muchas veces caemos. Cuando estamos pasando por dificultades, tener cuidado de nosotros, de atribuirle: oh, eso es el diablo que me está trayendo problemas a mi vida. Tenemos que saber discernir nosotros como creyentes lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Este siervo de Dios, aquí el apóstol Pablo, fue avisado por el Espíritu Santo. Ya él sabía que sus padecimientos venían aprobados por el Señor. Y ese padecimiento tenía un propósito específico. Cuando Pablo cae en Macedonia, cae allí en prisión en Roma, durante 2 años estuvo en comunicación y conversación con gobernadores y con autoridades de esta zona, de esta ciudad. Personas de mucha influencia en el imperio. Pero ¿qué estaba haciendo el Señor con Pablo, hablando con esta persona desde una prisión? Era la plataforma que Dios había creado para que el Evangelio pudiera llegar a estas personas que eran de influencia. Dios usó la prisión, la dificultad, para que el Evangelio llegara a ese lugar. Y lo más importante de todo esto es que el siervo de Dios en ningún momento puso resistencia. Todo lo contrario, dice en el versículo 24 de Hechos 20: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. A él no le importaba lo que él fuera a padecer. Él estaba dispuesto a pagar el precio que fuera necesario para hacerle fiel al Señor. Él pudo haberse negado. Él pudo haber dicho: no, pero no es justo para mí que yo vaya a tener este padecimiento. Porque la cárcel en ese tiempo no era como ahora. Una cárcel en aquel entonces, ahí se azotaba, ahí se golpeaba. Aquí eran cárceles difíciles. Eran, imagínense, el tiempo, cientos y cientos de años atrás. No es como ahora que hay cárceles modernas, con muchas comodidades. No, aquí era creado un calabozo con todas las limitaciones del mundo. Y un hombre como este, que cuando recibió su ministerio, dice que fue elevado a un tercer cielo y que recibió del Señor y que tuvo un contacto directo, que fue del mismo Señor que recibió las instrucciones, pero debería caer a una cárcel romana haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Estamos nosotros en este tiempo dispuestos a pagar el precio que hay que pagar para serle fiel al Señor? ¿Estamos nosotros dispuestos, cuando viene la dificultad, a pagar el precio que hay que pagar para cumplir con lo que el Señor nos ha encomendado? Hermano, el que pone la mano en el arado, el que decide seguir a Dios, hacer su voluntad, cumplir su palabra, tiene que estar preparado para pagar el precio de llevar el Evangelio adelante. Pero ese precio no viene para crear en nosotros una condición masoquista ni de destrucción. Ese precio viene para dar testimonio al mundo que no conoce a Jesucristo
del poder transformador que tiene el Señor en nuestras vidas. Y viene para también dar testimonio a la iglesia, porque estamos todos juntos y congregados, pero no todos somos iglesia de Jesucristo. Y aún siendo iglesia de Jesucristo, no todos estamos en el mismo nivel de conexión con el Señor. Hay personas que son una inspiración para nosotros dentro de la iglesia, no porque sean perfectos, sino por su vida de testimonio, por la respuesta que le dan a cada situación que llega a su vida. Porque cada situación que tienen que enfrentar, la enfrentan como hijos de Dios aprobados. La enfrentan como hijos de Dios dispuestos a pagar el precio que hay que pagar para que el Evangelio de Jesucristo sea llevado en alto. Predicamos con la boca, pero también predicamos con nuestra vida, con nuestro testimonio. Esperamos de Dios, hermano, que todos nosotros podamos llegar al nivel de conciencia de estar dispuestos a pagar el precio que hay que pagar. No adoptar posturas egoístas cuando llegan los momentos de dificultad, cuando somos humillados, cuando somos ultrajados, cuando sentimos que se están violando nuestros derechos. Es el momento de usted probarse a sí mismo y saber si verdaderamente usted está dispuesto a pagar el precio del Evangelio de Jesucristo. Es el momento cumbre para nosotros. Es una oportunidad que nos brinda el Señor. El apóstol Pablo en esta circunstancia tuvo una oportunidad de parte de Dios para probarse a sí mismo y saber si verdaderamente él estaba en esa disposición. Y miren cómo el Señor obra en misericordia y soporta a sus siervos cuando somos fieles y mantenemos la comunión con Él. El Señor se lo revela. Mira, va a pasar esto. Vas a atravesar la dificultad. Para que esté advertido, no para que salga corriendo, sino para que esté preparado a lo que viene. Y dentro de esa dificultad, dentro de todas esas situaciones, él pudo ver la gloria de Dios manifestada. Primero, llegando a Europa, tuvo el privilegio de ver la primera alma venir a los pies de Cristo, como menciona la palabra, que fue el caso de Lidia. Fue la primera que recibió al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ya en tierras europeas. Él tuvo el privilegio, la satisfacción de ver que ese sacrificio que él estaba haciendo tenía una recompensa. Tuvo el privilegio de ir en una barca y ver una situación difícil, un tiempo difícil en el mar, y poder tener una revelación de parte de Dios y de no, tranquilos, aquí no va a morir nadie. Ya el Señor le había revelado que estaba en control de esa situación. Tuvo el privilegio de en un momento estar predicando en un lugar, y como lo hacía muchas veces por horas extendidas, dice que había un joven en un tercer piso, y de allá cayó el joven y cayó muerto. Y allá fue él, dice la Biblia, que se postró sobre el cuerpo del muchacho y dijo: no se preocupen, que él no está muerto, él está vivo. El Señor trajo arrepentimiento de almas, trajo resurrección de muertos, trajo visión en momentos de dificultad de lo que Dios estaba en control. Pero todo esto, hermanos, viene porque el siervo de Dios no se desenfocó. El siervo de Dios en ningún momento perdió la visión de Jesucristo. Dice la palabra en el libro de Gálatas 2:19 al 20. Gálatas 2:19
Aquí hablando Pablo y reprendiendo a Pedro por una conducta que estaba teniendo que entendía que no era adecuada. Dice, porque si vuelvo a edificar las mismas cosas que destruí, me constituyo en transgresor, o sea, me constituyo en un pecador. Porque por medio de la ley yo he muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y aquí viene el 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si yo soy un siervo de Jesucristo, y este fue el ejemplo que me dejó mi maestro, yo tengo que saber cuál es el camino que debo de tomar. No fue en vano que dijo Juan en un momento, yo tengo que menguar para que Cristo crezca. Y muchas veces lo que nosotros no queremos hacer, menguar para que Cristo crezca. Muchas veces mantenemos un orgullo, mantenemos una posición que no nos deja crecer en el Señor. Tenemos que estar dispuestos a pagar el precio del Evangelio. Lo que para el mundo es ganancia, en el pueblo de Dios es pérdida. Cuando yo quiero mantener mi postura y mostrar que yo gané esta batalla, muchas veces en el pueblo de Dios es derrota. Mis pensamientos no son sus pensamientos, dice el Señor. ¿Estamos nosotros dispuestos a pagar el precio? ¿Estamos nosotros conscientes de lo que el Señor nos ha llamado? O sea, que el Señor obra en formas muchas veces misteriosas e inexplicables para nosotros. Y nosotros vamos a identificar estas formas cuando vienen de Dios si nos mantenemos en la actitud de comunión y de obediencia. Porque fue un factor importante en el apóstol mantener la actitud de obediencia. A él no le importaba lo que iba a pasar con su vida. Él sabía que el Señor lo había enviado, que el Señor le había dado instrucciones de que eso iba a pasar, que iba a caminar por ahí, y él iba a caminar porque él confiaba en Dios. Amén. Sabiendo que podía morir, sabiendo que iba a entrar en la cárcel, sabiendo que podía recibir azotes como recibió muchas veces, le digo, yo voy adelante y no me importa lo que me pase. El Señor me instruyó que es por ahí y yo voy por ahí y voy en la actitud del siervo de Dios. Para él pagó un precio físico, pagó un precio emocional, pero esa circunstancia él la tornó en positiva para beneficio del reino de Dios. Aquí en la tierra nosotros vivimos, nuestro diario vivir es un ensayo de lo que va a ser nuestra vida en el cielo. La unidad, el amor, el perdón, el desinterés por las cosas materiales. Nuestra vida, nuestro diario vivir aquí es un ensayo de lo que será nuestra vida en el cielo. Y esto nos lleva a la conclusión de que tenemos que entender que en Dios hay prioridades. Yo puedo saber que hay cosas que son importantes para hacer dentro del trabajo ministerial, pero yo tengo que procurar, por sobre todas las cosas, saber si yo estoy manejándome por la agenda de Dios y sus prioridades. Predicar el Evangelio, a eso nos manda la palabra. Ahora, ¿quiere el Señor que yo predique el Evangelio en este momento, en este lugar? Ahí tenemos nosotros que estar en comunión con nuestro Dios. Porque usted diría, es que no puedo ver nada de malo en predicar el Evangelio. Porque a eso fue lo mandó el Señor. En todo momento, en todo lugar, en toda criatura. Ahora, hay una relación personal de nosotros con Dios, que es la que ha de guiar a nosotros a saber cuándo, cómo, dónde. Aquí nos muestra la Biblia este ejemplo de que el apóstol había trazado una agenda
para ir a cumplir su misión. Pero el mismo Espíritu Santo le dice, no, para allá no. No, para allá no, es para acá. Y yo predicar el Evangelio en los dos lugares, pero las prioridades de Dios estaban que él fuera primero a Macedonia. Y así en las prioridades de Dios hay cosas en la vida de cada uno de nosotros que tenemos que buscarla en la comunión con Él día a día. Vamos a hacer lo que la palabra nos envía a hacer, pero vamos a buscar la dirección de Dior para diseñar